Bueno, que los patitos, vamos a recordar un día como hoy, día 29 de junio, pero ciertamente nos vamos a 2008. Un día como hoy, la selección de fútbol de España ganó su segunda Eurocopa, que bien pudo haber ser la tercera, debido a que en 1960 un tal Paquita la culona, en una situación en la que la enfrentación en el ámbito clasificacional, había un enfrentamiento entre España y la Unión Soviética, se les impidió a los jugadores españoles acudir a la Unión Soviética. Y por tanto España quedó eliminada. En 1964 se obtuvo la victoria en la Eurocopa por parte de España. Y ciertamente resulta interesante el tema de los años, en tanto en cuanto en 2008 habían pasado 24 años, 24 desde 1984, en el que España llega a la final, aquella en París, el error de Arconada, y ciertamente esa derrota contra los franceses. Los vascos creo que íbamos con el árbitro. O por lo menos deberíamos haber ido con el árbitro. Porque la nuestra es la verde, ¿verdad? A pesar de que ciertamente de manera reciente ha habido unos juegos en Guernica, en el Hayalay, y ciertamente quien ha podido lucir la remera de la selección vasca, y las que han competido en el ámbito femenino por el ámbito de España eran dos representantes vascas, y por lo tanto resulta ciertamente curioso que siendo un torneo múltiple en donde jugaba Filipinas, México, Estados Unidos, Francia, España, eh, tuvieran a bien competir con España, las máximas lideresas, habiendo podido elegir, porque decían que no tenían seguro, siendo las máximas figuras, no tenían seguro poder competir por Euskadi, pero sí por España, lo cual resulta ciertamente curioso. Y tan curioso como el hecho de que digan fracaso absoluto de Euskadi. Medalla de oro en masculinos, medalla de plata en femeninos. Ay, qué absoluto error, ¿verdad? Como en Tuga, es decir, Socatina, o en Surf, donde ya ha habido una situación parecida en el pasado. Pero también resulta interesante mencionar el hecho de que Bildu, los camaradas de Bildu, votaron que no a la ley del deporte que permitía a la pelota vasca competir en igualdad en el ámbito internacional. Así que, ojo, cuidado, porque la memoria debe ser completa y colectiva. Como decía, había pasado 24 años desde el 1984 y 20 años desde 1960. El paso del tiempo es marcadamente machacón, porque han pasado 17 años ya. 17. Dentro de poco se van a cumplir ese plazo. Cuando hablamos de 20, 2 décadas, 20, 24 años, de 20, el 64, el 84, del 84 al 2008, y desde el 2008 hasta el presente, cuando llegue, por ejemplo, esos 22 años, que será cuando se juegue el Mundial, presumiblemente en España, presumiblemente en San Mamés y en Anoeta, habrán pasado 22 años desde esta victoria de del ámbito de la selección española de fútbol con Luis Aragonés. Una situación en donde desde aquel momento se decía Raúl Selección, se hablaba de una serie de asuntos porque en buena medida después de ese pico de la medalla de plata en la Eurocopa del 84, de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Vicente Miera como seleccionador en los Juegos Olímpicos de Barcelona, habiendo sido plata en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, que lo comentábamos precisamente hace unos días, hace 4 días, el día 25. Lo hablábamos respecto de las elecciones autonómicas, aunque eran de entidades que se creían nacionales, como era Cataluña y el País Vasco, que tuvieron una serie de selecciones. También hubo una selección norte, de la Federación de Fútbol Norte. Hubo unas cosas curiosas en aquel periodo de finales de los años 10, comienzos de los 20, pero en principio se pensaba que Bigger is
better, más grande es mejor, y por lo tanto hacer una selección de España para competir en los Juegos Olímpicos era tener una mayor capacitación y presencia y poder obtener victorias glamurosas, rutilantes, sobre todo teniendo en cuenta de que a partir de 1904 se crea la FIFA y se empiezan a generar este tipo de torneos ya sea de clubes, como en 1902 el tema de la Copa del Rey, con la Copa Coronación, y luego se estandariza como Copa del Rey, y por supuesto en 1928-29 la Liga, que empieza su desarrollo primero con aquella victoria del Fútbol Club Barcelona, pero inmediatamente después los dos siguientes campeonatos los ganó el Athletic Club de Bilbao, el mejor equipo de todos los tiempos y del mundo mundial, con capital en la situación del centro geográfico del mundo mundial, del universo, como es, por supuesto, el Bocho, es Bilbao. En ese ámbito de reconfiguración del escenario, porque ya en el siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, empezaron a generarse clubes en el Reino Unido, por eso se dice que el fútbol fue inventado en Inglaterra. Tenemos esa situación en la que, como decía, ciertos éxitos limitados para la selección española a finales de los 80, comienzos de los 90, pues llevaron luego a un cierto decaimiento. Por ejemplo, el Mundial de 1998 en Francia, ese que gana precisamente la anfitriona, perdiendo con aquel espectáculo bochornoso, con Zubizarreta metiéndose el gol en propia meta aquel partido con Nigeria, quedando apeados precisamente en la fase de grupos, lo cual ciertamente fue bastante horripilante, lo cual luego en la fase de incorporación para la Eurocopa siguiente, en un partido en Chipre, intervino la que entonces era la presidenta del Consejo Superior de Deportes, alias ministra de Deportes, alias Esperanza Aguirre, y la portada del Marca acabaron por echar a el señor Javier Clemente, que fue el seleccionado español de prácticamente toda la década de los 90, empezó un nuevo ciclo. Pero un nuevo ciclo de trastabilleos, de andar cayéndose para un lado para otro, y de, como mucho, y esto era gloria bendita para algunos, cayendo en los cuartos, pero siendo generosos. Cierto es que en 2002, si no fuera por cierto árbitro que ya hizo de las suyas en el partido con Italia, creo que fue con Italia, en el partido de octavos, que enfrentó a Corea del Sur con Italia, creo que era. Y ya hizo de las suyas para eliminar al equipo europeo. Y luego en cuartos, cuando creo que centraba Joaquín y bueno, el balón no había salido de la línea. Pero como resorte, y parece que efectivamente luego se ha demostrado que estaba untado, el Guinier estaba conchavado con el árbitro y tenían que dar posibilidades a Corea del Sur para avanzar, y en el partido de eliminatoria de tercer y cuarto puesto se enfrentó con Turquía. La final no, la final fue Brasil-Alemania, que los brasileños ganaron 2-0. Luego ahí hubo el asunto de Ronaldo Nazario, con ese corte de pelo para que la gente hablara de eso y no de otras cosas, como sus problemas de salud, tema de sobrepeso, rodilla, una situación complicada que ya se vio internamente, me refiero, en el Mundial de Brasil respecto de Francia, esa derrota en la final, precisamente en el año 98, pero el público no se enteró de esto. Y ciertamente España podría haber llegado a semifinales, o podría haber llegado a la final, como estuvo entre los cuatro más importantes precisamente en el Mundial del 1950. Ese que Brasil tenía ya ganado para siempre y luego se encontraron con el maracanazo y que Uruguay se llevó el segundo mundial suyo. Y que sigue siendo el segundo, porque no han ganado ninguno más, como Argentina, que sí lo ganó en 2022, pero afortunadamente para los uruguayos en 2026 hay mundial y por lo tanto ya no serán los vigentes campeones, porque alguien más lo va a ganar el mundial, probablemente una selección europea.
Esto es proselitismo prognóstico de un servidor. Luis Aragonés no lo tenía todos para sí, porque como digo, España tenía un perfil bastante bajo, no obtenía ese pase más allá de cuartos. En cuartos era siempre en Eurocopas y en Mundiales. Recuerdo el del 2000, que hubo precisamente como la final de la Eurocopa del año 84, hubo una final España-Francia en el 84, pues en cuartos hubo una España-Francia, aquel tiro de Raúl, a tomar por saco, como luego pasó en alguna vez de Sergio Ramos de tirando al arco iris. Pero bueno, ciertamente la memoria me lleva a que estaba en Salou con los del colegio, porque nos habíamos ido inmediatamente después de hacer la selectividad, y yo me compré ahí en el paseo una camiseta de Alemania, porque yo soy vasco y por lo tanto me da igual, porque siempre me dicen esto de, claro, tienes que ir con aquellas selecciones en las que haya vascos. En la selección francesa ha habido vascos, en la española más, por supuesto, claro, ha habido más posibilidades, sobre todo cuando hay seleccionadores vascos como Luis de la Fuente en la actualidad o como Javier Clemente en los años 90, también coincidiendo con cierto prestigio de ciertos jugadores o también con cierta posición de los clubes, sobre todo en el Athletic Club, pero también la Real ha tenido últimamente ciertos jugadores como Yarzábal, Miquel Merino, que han tenido cierta prestancia, con lo cual todo se junta y al final pues acaba saliendo esto. Pero es que Argentina también ha tenido jugadores vascos. Con Fernando Morvita, la Minotinto en Venezuela también ha tenido jugadores vascos. Por lo tanto, si fuera por eso, tendría que haber celebrado como propio el éxito de Argentina en 2022. Y no, evidentemente no. Por tanto, yo me compré esa camiseta de Alemania, porque siempre he tenido cercanía. Y luego se ha verificado como interesante, porque había la idea de que el Bayern de Múnich era el club judío. Y tuvieron importantes efectos sobre el 33-45 en Alemania, respecto de ser el último en ser forzado en asumir los elementos icónicos del imperio del acuarelista austriaco, lo cual ciertamente me hace sentirme un poco más orgulloso, porque precisamente en esa temporada en la que se enfrentó al Girondins de Burdeos, ahí estaba por en medio el Basilea, Chapuzat en el Borussia de Dortmund, que era suizo, en una época final de los 90 en el que entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, yo iba con el Bayern de Múnich, me decía cierta gente, tienes que ir con el equipo español. Y un cuerno, me voy con el que me da la gana, porque al fin de cuentas yo no soy español, yo soy vasco. Pero bueno, ciertamente podrían decirme, oh, es que la solidaridad catalana, bueno, eso es una harina de otro costal y podría haber introducido el vector por ahí. Pero bueno, yo tenía cierta admiración por el Bayern de Múnich y ciertamente en ese momento hubo esa situación en la que acabaron perdiendo en el Camp Nou, precisamente un gol de Lothar Matthaus en el minuto 6 y luego ya en el descuento metió el empate y luego en la victoria. Pero bueno, ciertamente ahí nos encontramos con esa situación en la que decía, respecto de Salou en el año 2000, en el que los amigos iban con España, había gente que estaba con Francia, y yo era el único en la cafetería-restaurante viendo en la televisión, porque decidimos bajarnos del apartamento a verlo socializado, y yo iba con la camiseta de Alemania bastante libre de presión, sobre todo cuando llegó la tanda de penaltis y la pifia de Raúl que eliminó a España. Eran momentos difíciles para ser aficionado hasta el punto de que, debido a, como esto lo comentó en la hemeroteca del buitre el doctor Lamata, a mí me gustaría que estuviera aquí en algún momento para hablar de su libro sobre Radio Televisión Española. Sería un buen deseo, pero ya veremos, difícil de plasmación. Tuvo esa situación de 4 con la sexta. La sexta había tenido el mundial tanto de fútbol como de baloncesto en 2006. Y lo había perdido en favor de 4 para esa Eurocopa de 2008.
Y eso significó que, por ejemplo, Wyoming, debido a ese pasado en donde España no era nada, y debido a que en 2004 Portugal, en la Eurocopa inmediatamente anterior, había llegado a la final a pesar de que perdió con Grecia, aquella Grecia de Otmar Hitzfeld, pero ya con un tal Cristiano Ronaldo jugando y liderando la selección portuguesa a su tierna infancia. Tenía casi superados en 2004 18 años. Eh, Era muy joven y parecía un efebo. Parecía de la otra cena. Por lo menos a mí me lo parecía cuando le vi en 2004 en aquellas imágenes. Eh, Ciertamente eso llevó a que el programa de Wyoming apostara de... No, con España no, que iban a ir por Portugal. Y muchos se la estrellaron. Se la estrellaron aquellos que comentaban acerca de la alineación o no de Raúl, aquellos que echaban en cara a Luis Aragonés, que era alguien con un carácter fuerte, pero capaz de sobrellevar esa situación respecto de los periodistas que se creían que eran seleccionadores deportivos y que podían poner y quitar, sobre todo porque más arriba, en el ámbito de la federación, desde la situación con ciertos locutores de radio, Pablo Porta y luego Ángel María Villán, la situación en la federación ha sido siempre conflictiva y tensa, también con las instituciones políticas, y por tanto había siempre un caldo de cultivo que también bajaba al tema deportivo y nadie daba un duro por la selección de Luis Aragonés para obtener nada más que como gran éxito palmar en cuartos. Pero llegaron cuartos y se ganó. Llegó la semifinal y se ganó. Y en la final estaban los alemanes. Esos que Gary Lineker dijo, el fútbol era 11 contra 11, donde siempre ganan los alemanes. Esto lo dijo en torno a 1990. Alemania siempre había tenido una cierta prestancia, bajó en buena medida en los años 90, a pesar de que ganaron la Eurocopa aquella en Inglaterra del 96, pero ciertamente tenía ciertamente un carácter en donde las previsiones estaban diferentes. Aquel gol del Niño Torres y se acabó la final y cambió para siempre en buena medida el concepto, el autoconcepto y el concepto general de lo que la selección española era y podía ser. Luego, eh, Luis Aragonés, con ese éxito, dejó de ser seleccionador y eso seguro que tiene su explicación y se le ha dado en algún lugar. Entró Vicente del Bosque, que por supuesto la gente a retrospectiva desde el presente pueda decir, si lo tenía todo ya para ganar el Mundial del 2010 y ganar la Eurocopa de 2012. No, ¿por qué? Porque las cosas no pueden darse por sentado. Puede ganarse o no. ¿El Real Madrid sin Cristiano pudo ganar Champions? Sí. ¿El Barça sin Messi pudo ganar Champions? Parece que no. Eh, ¿Podía haber sido que el Real Madrid sin Cristiano se hubiera quedado seco? Sí. Por poder sí. Y este tipo de cosas a veces se olvida que dependen, en última instancia, de que la pelota entre o no en el portal rival y que en el propio se quede cuanto más bajo mejor o bien a cero. Y por tanto hay es complicado. La memoria seguramente ponga a un día como hoy, o sea, victoria contra Alemania, el primer jalón de la mejor España de la historia en cuanto a ámbito futbolístico. Y que los que estaban viviendo sobre el terreno, primero intentando desbrozar las luchas de clubes, con esa situación entre Madrid y Barcelona, el tema de Mourinho, que llevó precisamente a ganar el Príncipe de Asturias, y premios y todo esto, el hecho precisamente del Mundial, el minuto 116, Iniesta,
Iniesta de mi vida, que recordaba, ¿no? Camacho, que era el seleccionador de 2002 cuando le metieron la 3-14 con el tema de Corea del Sur. Eh, una potencia africana ganando en África. Y luego el Mundial pasó a la Eurocopa de 2012 en Ucrania-Polonia. ¿Quién lo diría? 10 años después, la invasión en lugares donde se jugaron partidos, bombardeando lugares próximos a estancias de equipos europeos en aquella competencia dual. Por lo que ciertamente la memoria también pasa por estos vericuetos de la historia. Pero ese paréntesis fue algo que se creía que iba a durar para siempre. Cierto es que España ha ganado una nueva Eurocopa, la cuarta, eh, primera, segunda, tercera, esta de 2008 y 2012, y la cuarta, la de Lamine Yamal y Nicole Williams, y por lo menos va a poder competir con el Mundial de 2026. Competir. Nadie dice que vayan a obligatoriamente llegar a la final y ganarla. Pero digamos que, salvo casuísticas externas, como pasó en el Mundial de Rusia, en donde, debido a lo que se vio posteriormente, eh, con una pizca de suerte, con una pizca de autoconvicción, con una pizca de orgullo, eh, pudiera haber tenido una prestancia mejor. Con el caso Lopetegui, ahí está. Y lo digo porque cierto es que la Eurocopa de última pareciera un champiñón. Pero si uno ve esa situación de un primer destello, un primer chispazo en el Mundial aquel de Rusia de 2018, podía atisbar de que el potencial estaba ahí. Había algo. Se podía empezar a generar algo distinto después de el Mundial de 2014, aquel de Brasil, que fue nefasto. Y de la Eurocopa de 2016, que también tuvo su retranca. Y que seguía el señor Del Bosque. Y que luego fue quitado. A veces hay que saber estar y saber no estar. Pero también hay que reconocer que la gente puede acabar por ganarse el derecho a irse cuando considere oportuno. Eso son complejidades humanas. Pero como decía, si ya hubo un chispazo en 2002 en Corea del Sur y fue hurtado precisamente por los trencillas, eso podía prefigurar de que no sorprendiera realmente a nadie que no mucho más tarde se pudiera obtener un éxito, como se obtuvo en 2008. Por lo tanto, hay que tener mayor prestancia, como decíamos hace 4 años, 4 días, perdón, no 4 años, Dios mío. Puede que hace 4 años estuviéramos hablando de fútbol, pero no, estamos con eso de hace 4 días respecto de Países Bajos, que no ganó realmente nada. Pero la gente recuerda a los Países Bajos, con lo cual no hay que fijarse solamente en el ganador y en el juego que despliega, sino también en otros. Por ejemplo, la Gales de Bale, obteniendo ciertos rangos, que para un Gales es importante. Bélgica, con el entrenador que tuvieron, español, que también obtuvo para ser Bélgica. Croacia, por supuesto, ya sea con Zucker, ya sea con Modric, han tenido también su importancia. República Checa, en los años 90, alcanzó unos niveles importantes de fútbol. Estos países que en principio no están llamados a nada, han tenido también su cuota de protagonismo, tal vez no obteniendo la victoria total y llevándose el trofeo, pero sí estando muy cerca. Está a trucar con este tipo de juego que los ha convertido, a pesar de no ser llamados a ser los más grandes, tener su posición en la historia. Por eso hay que tener una mirada un poquito más larga, un poco más intensa, pero más extensa, más profunda, y por eso tiene que explicarse de una manera más holística precisamente lo que sucedió el 29 de junio de 2008, cuando la selección de España gana su segunda Eurocopa, que ya estaba, para quien quisiera verlo, prefigurado. Y por lo tanto ahí está
lo que dijo Luis Aragonés de que hay que hacer. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Esa es la receta para el triunfo. Y esperando a ver lo que pase en el Mundial de 2026, sin más que los patitos. Es que ricasco. Agur, pero bat. Betty Gelpian.